Muy buenas tardes, queridos alumnos de cuarta selección. El tema que nos involucra esta semana es nomenclatura inorgánica 1. Si nosotros hablamos de nomenclatura, pues podemos decir que es la forma de nombrar los elementos químicos y tenemos tres formas de nombrarlos: stock, sistemático y clásico. Nomenclatura stock a veces cuando colocamos el estado de oxidación en romanos, por ejemplo. También el yupa, que es cuando colocamos prefijos, mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hecta, octa, nona, deca, son prefijos que podemos optar. En los sufijos, para la nomenclatura clásica podemos utilizar los sufijos, que utilizamos el llamado ico y el llamado oso. Tenemos un estado de oxidación que es ico, dos estados de oxidación oso-ico, tres estados de oxidación hipo-oso, oso-ico, cuatro estados de oxidación hipo-oso, oso-ico y peri. Cuando tenemos funciones inorgánicas podemos hablar de los clásicos, que tenemos tanto hidrogenados y oxigenados. Cuando tenemos de oxigenado, pues tenemos que saber que el oxígeno interviene. Cuando tenemos oxígeno con metal, tenemos el óxido básico. El oxígeno con no metal, el óxido ácido. El óxido básico como el agua es el hidróxido, el óxido ácido como el agua, el oxácido. Y cuando se juntan los dos tenemos la sal oxidada. Funciones hidrogenadas, pues tenemos hidrógeno con metal, que es el hidruro, hidrógeno con no metal, hidrácido. Hidrácido también nos da el hidróxido y eso también a su vez la sal o la fusión óxido, tenemos, por ejemplo, son elementos binarios que básicamente salen de juntar un elemento con el oxígeno. Se clasifican en óxidos metálicos o llamados básicos, o también óxidos no metálicos llamados ácidos. El óxido metálico, pues, es la unión del metal más el oxígeno, y esa unión con el oxígeno con -2 hace que creemos el óxido básico. Por ejemplo, tenemos ahí el elemento sodio, de valencia +1, contiene un esta oxidación, si es ico, con el oxígeno 2 se baja y se cruza. En Yupac tenemos monóxido de sodio, porque utilizamos los prefijos. En el stock tenemos óxido de sodio, como trabajo con uno es romano. Clásico, óxido sodio o óxido sódico, como tiene esta oxidación. Cualquiera de los dos puede ser. Cuando tenemos el +1 +2 del cobre, trabajo con +1, se baja y se cruza. Y Yupac sería monóxido de cobre. El stock, óxido de cobre, pero como el estado de oxidación es 1, le ponemos 1 en romano. En el Yupac, monóxido de cobre sería, ¿no? Cuando bajamos todos símbolos 2 se baja y se cruza, se simplifica. Stock, óxido de cobre, y ese estado de oxidación le ponemos 2 en romano. Tenemos varios ejercicios para ir practicando. En el óxido no metálico, pues, se forma al combinar un no metal con el oxígeno. No metal con el oxígeno me da el óxido ácido. Recordando que el estado de oxidación del oxígeno es -2. Carbono, por ejemplo, tengo +2 y +4. Tengo +2, con símbolo 2 se baja y se cruza y se simplifica. El Chupac sería monóxido de carbono, y el stock sería óxido de carbono. Como el estado de oxidación trabajo con 2, sería 2 en romano. En el caso del 4, por el símbolo 2 se baja y se cruza, se simplifican. Tenemos dióxido de carbono y dióxido de carbono 4. Ahora, en la primera parte, ¿cómo sería el clásico en la primera parte? Se llamaría anhidrido, como trabajo con 2, carbonoso. En la segunda parte, el clásico sería anhidrido, como trabajo con 4, carbónico. Son dos componentes muy esenciales, muy importantes en la contaminación ambiental. En la práctica de ahora, ¿qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que ejecutarlo de la siguiente forma. Si yo tengo acá metal más el oxígeno, ¿qué cosa formo? El óxido básico, formamos el óxido básico. ¿No? Ahí está. Si formamos el no metal con el oxígeno, ¿qué formamos? El óxido ácido. ¿No? El óxido ácido. El óxido ácido. Ahí está. El óxido ácido, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Tenemos acá. El estado de oxidación más común que presenta el oxígeno es, ¿qué valor? -2, podemos decir, ¿no? Es el valor más común que utilizamos, ¿no? Se conocen los óxidos de todos ellos, a excepción de los gases nobles, ¿no? Gases nobles. Tenemos todos los óxidos cuando juntamos con metal y no metal, pero gases nobles no tenemos básicamente, ¿no? En el número 5 que nos piden hallar acá, el número 5 dice, ¿en qué es el que presenta mayor resistencia a la oxidación? Bueno, presenta mayor resistencia son los metales, todos los metales. ¿Qué más? Se pueden clasificar en, hemos dicho, óxidos básicos. En básicos, podemos poner acá básicos, ¿no? Básicos, o también llamados ácidos, ¿no? Podemos clasificar en básicos y ácidos, ¿no? Según las instrucciones que resulten. Un ejemplo de óxido básico, por ejemplo. Vamos a ver ejemplos. Un clásico ejemplo es el
yo tengo potasio, ¿no? Puedo poner 2, oxígeno, ¿no? Sabiendo pues que el potasio tiene valencia más 1, se baja y se cruza, ¿no? Otro ejemplo clásico que puedo utilizar es con el aluminio. Aluminio más 3, se baja y se cruza, tendría entonces aluminio, 2, oxígeno, 3, porque el aluminio su valencia se acaba de bajar y cruzar. Otro ejemplo podríamos tener, por ejemplo, si juntamos el calcio con el oxígeno, ¿no? Ya está. Como 2 tiene valencia más 2, se baja y se cruza. En el óxido ácido, por ejemplo, con el azufre. Acuérdense que el azufre tiene valencia más 2, más 4 y más 6. Si junto con el más 2, sería de esta forma, ¿no? Ahí está. Si junto con el 4, sería de esta forma, ¿no? Porque se baja y simplifica, ¿no? Y si junto con, por ejemplo, con el 6, sería, se baja el 2 y se baja de esta forma. Se baja el 2 y se baja el 3, ¿no? Porque se simplifica, ¿no? Ahí está. Entonces son ejemplos de óxidos ácidos que puede tener. ¿Correcto? Muy bien. Cópiaselo. Muy bien. Entonces, son ejemplos que podemos hacer de la primera hojita, ¿no? Primera hojita. Siguiente. Acá nos dicen, por ejemplo, acá nos piden verdadero y falso. Vamos a poner verdadero y falso, entonces. Verdadero y falso. En la primera nos dicen, ¿el prefijo mono comprende a más 2? No, el prefijo mono comprende a ¿cuánto? A 1 sería, ¿cierto? ¿No? Entonces podemos poner acá falso, ¿no? Falso. En la número 10 dice, el prefijo tri, el balance de 3, correcto, correcto. El prefijo tri habla de 3, ¿no? Correcto. Ahí está. El número 11, el prefijo hecta habla de 5, no, 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 es falso, ¿no? El prefijo hecta, ¿de qué número habla? Nos habla del 5, ¿no? Perdón, del 7. La fórmula del fósforo blanco es P4, verdadero, ¿no? Fósforo blanco es verdadero. En la nomenclatura, el oso ico, el mayor es oso y el menor es ico. Cuando hacemos 1 y 2, oso ico. El menor es oso, no el mayor. Acá sería entonces falso. Le ponemos acá. Falso. Falso. 14. En la nomenclatura Yupac se usan los números romanos. No, en los números romanos se utilizan en stop. En el Yupac se utilizan los prefijos, si se pone acá, ¿no? Entonces ponemos acá. Falso. ¿No? Falso. Nombra los siguientes compuestos. Entonces vamos a ver nombrar. ¿Cómo nombramos acá los siguientes compuestos? Entonces, Yupac. Entonces, ¿qué puedo decir en Yupac? Utilizamos prefijos. Entonces yo tengo acá hectaóxido, ¿no? Hectaóxido, ¿no? Hectaóxido de dicloro, ¿no? Hectaóxido de dicloro, puedo decir, ¿no? Ese es en el Yupac. Común. Ah, ya. Este, como es un cloro y oxígeno, sería un anhidrido, ¿no? Anhidrido. Y como tiene el 7, y hemos dicho que el cloro tiene más 1, más 3, más 5, más 7, sería el último. Sería perclórico, ¿no? La tabla es perclórico. Repetimos, oso, ico y perico, ¿no? Perclórico. En la CO2, clásico, ¿no? El llamado dióxido, ¿no? Dióxido de carbono, ¿no? Dióxido de carbono, muy conocido, ¿no? Dióxido de carbono. Y el nombre, ¿cuál sería el común? Ah, como estamos con dos metales y oxígeno, sería anhidrido. Y utilización, trabajó con 2, más 2 y más 4, tiene el carbono. Trabajó con 4, ¿no? Anhidrido carbónico, ¿no? Anhidrido carbónico. Ahí está. Nitrógeno, ¿no? Nitrógeno tiene más 3 más 5, más 3 más 5, ¿no? Nitrógeno. Entonces, Yupac sería, ahí tengo trióxido, trióxido de níquel, ¿no? Dinitrógeno, perdón, ¿no? Dinitrógeno. Nitrógeno, ahí está, ¿no? Níquel es Ni, ¿no? Nombre común, ah, ya. Como tiene 3 y 5, la primera trabajó con 3, entonces sería oso, sería anhidrido, nitroso, ¿no? Nitroso. Muy bien. Y la siguiente, ahora trabajamos con el hierro. Acuérdense que el hierro es un metal con el oxígeno, sería un óxido básico, entonces, ¿no?
más 2 y más 3 es, más 2 oso, 3 ico, ¿no? Sería entonces Yupac, acá sería trióxido, trióxido de hierro, ¿no? De hierro, ¿no? Como este es un óxido, no hay problema. Utilizamos siempre los prefijos, no se van a olvidar. Óxido, 2 y 3, se utilizó con el 3, ¿no? Oso, ico, férrico. Óxido férrico. Numeratura stock. Óxido de hierro. ¿Y qué valor se utilizó? Ah, el 3 se utilizó. Entonces ponemos paréntesis y ponemos 3 en romano. Ahí está. Siempre entonces la diferencia, ¿no? Entre un Yupac, un clásico y un stock, ¿no? El otro. Ahora, en el hierro, el hierro está trabajando con 2, por eso se ubicaron abajo. Entonces Yupac sería de la siguiente: monóxido de hierro, nada más, porque solamente hay un hierro, ¿no? Monóxido de hierro. Común. Utilizamos nuestro nombre, óxido. Y como el hierro utilizó la primera, valencia 2, oso ico sería óxido ferroso. Stock. Óxido de hierro. ¿Y qué valencia utilizó? Utilizó la valencia 2. ¿Sí? La valencia 2. Ahí está. Óxido de hierro. En el otro, el cloro, acuérdense que el cloro tiene más 1, más 3, más 5, más 7. Más 1, más 3, más 5, más 7. Entonces utilizó el 1, sería hipooso. Entonces, en este caso nos pide Yupac. Entonces sería monóxido. Óxido de cloro. Tóxido de cloro. El común tenemos, como este es el cloro, que es un no metal conocido, sería un anhidrido. Anhidrido hipocloroso. Muy bien, alumno, entonces hasta ahí y les puedo ayudar para que no se olviden. Y ya seguimos la próxima clase. Los problemas que continúan ya lo ejecutan ustedes nada. ¿Ya? Muchas gracias. Buen día.